Imagina que una sola firma, trazada con tinta negra sobre un papel oficial, puede salvar a un hombre o condenarlo. Ahora imagina que esa firma es la tuya y que cada noche te acuestas sabiendo que, si te equivocas, al amanecer alguien llamará a tu puerta con una orden de detención. Así empieza la historia de Ángel Galarza Gago, un jurista que creyó en la ley como en una religión y que terminó viviendo en un país donde la ley se convirtió en un campo de batalla. Ángel nace el 9 de noviembre de 1892, en una España que aún se mira al espejo del siglo XIX. El país arrastra heridas coloniales, hambre en los márgenes y una política que parece un teatro de sombras, gobiernos que caen, caciques que mandan, y una sensación de que el futuro siempre llega tarde. En ese ambiente, la palabra justicia suena más a promesa que a realidad. Y, sin embargo, para un muchacho con talento y disciplina, la justicia también puede ser una escalera. Desde muy joven, Galarza se orienta hacia el estudio con una determinación que no es romántica, sino práctica. Sabe que el conocimiento es una forma de poder, quizá la única que no depende de apellidos ni de pistolas. Se forma en derecho, se empapa de códigos, procedimientos, jurisprudencia. Mientras otros sueñan con uniformes o con tribunas, él aprende el lenguaje frío que decide destinos. Artículos, recursos, competencias, garantías. Ese lenguaje que a muchos les parece aburrido, a él le parece un arma limpia. Y en una España donde la violencia política empieza a asomar como un animal inquieto, un arma limpia es una tentación. Pero la vida no tarda en enseñarle que la limpieza es relativa. En las calles, la tensión social crece. En los cafés, se discute con pasión y se termina con insultos. En los periódicos, cada titular parece una chispa. Ángel observa, escucha, toma nota. No es un agitador de esquina. Es un hombre que cree que el Estado puede reformarse desde dentro, que la administración puede ser una herramienta de modernización, que el derecho puede domar al poder. Esa fe, tan española y tan peligrosa, lo empuja hacia la política. Cuando la Segunda República se proclama en 1931, España cambia de ritmo. De pronto, lo que parecía imposible se vuelve cotidiano. Banderas nuevas, discursos nuevos, reformas que prometen abrir ventanas en 1901, una casa cerrada durante décadas. Para muchos es una fiesta, para otros una amenaza. Para Galarza es una oportunidad histórica. Por fin, el derecho y la política pueden caminar juntos sin pedir permiso a la vieja estructura monárquica. Entra en el espacio republicano con el perfil que más necesita un régimen que quiere ser moderno, el del jurista que sabe convertir ideales en normas. Su carrera pública se va consolidando en un terreno donde cada paso tiene consecuencias. No es una época para ingenuos. La República nace con enemigos declarados y con aliados impacientes. Hay reformas agrarias que levantan esperanzas y odios. Hay conflictos laborales que se vuelven incendios. Hay conspiraciones que se rumorean antes de confirmarse. Y en medio de ese ruido, Galarza va ganando peso como hombre de aparato, de gestión, de Estado. No es el rostro más famoso, pero empieza a ser una pieza útil. Alguien capaz de sostener el andamiaje legal cuando todo tiembla. El problema es que, cuanto más se acerca al centro del poder, más se estrecha el margen de error. La política española de los años 30 no perdona la tibieza. Se exige elegir bando y elegirlo rápido. Ángel, que viene del mundo de los expedientes y las garantías, se encuentra con una realidad donde las garantías se discuten a gritos. Y aún así, insiste. Cree que el orden republicano debe defenderse con instrumentos del Estado, no con venganzas privadas. Esa idea, que suena razonable, lo coloca en una posición incómoda. Para unos, es demasiado duro. Para otros, demasiado legalista. Y en España, cuando te atacan desde ambos lados, significa que estás en el centro de la tormenta. En 1934 el país se sacude con violencia. La conflictividad social estalla en episodios que dejan muertos, detenciones, resentimientos que ya no se borran. La política se radicaliza. La palabra enemigo se vuelve habitual. Galarza, desde sus responsabilidades, ve cómo el Estado se tensiona hasta el límite. Mantener el orden sin destruir la legitimidad, aplicar la ley sin convertirla en un garrote. Es el tipo de dilema que no se resuelve con discursos, sino con decisiones concretas, firmadas, fechadas, y cada decisión deja huella. A medida que avanza la década, la República se convierte en un tablero donde cada movimiento es observado por militares, partidos, sindicatos, prensa, embajadas. La sensación de cuenta atrás se instala en el aire. Y aquí aparece el primer gran reloj de la vida de Galarza, el tiempo político.
no el de los calendarios, sino el de las oportunidades que se cierran. Él lo percibe con claridad. Si el Estado republicano no se fortalece, si no logra imponer su autoridad sin traicionarse, la alternativa no será una corrección suave, sino un golpe brutal. No es una metáfora, es una amenaza concreta. En 1936, el Frente Popular gana las elecciones. España se polariza aún más. Las calles se llenan de rumores, de choques, de funerales. La violencia política se vuelve cotidiana, como si el país se hubiera acostumbrado a vivir al borde del abismo. En ese clima, Galarza se mueve entre despachos donde se habla de seguridad, de conspiraciones, de lealtades dudosas. La República necesita hombres capaces de sostener el aparato del Estado, y él es uno de ellos. Pero cuanto más se acerca al núcleo de la seguridad, más se expone a un conflicto real y mortal. El enfrentamiento con quienes quieren derribar el régimen por la fuerza. Y entonces llega el verano. Julio de 1936. El golpe militar se pone en marcha y España se rompe. Lo que era tensión se convierte en guerra. Lo que eran amenazas se convierten en listas, en detenciones, en ejecuciones. El Estado se fragmenta, y la legalidad se vuelve un territorio disputado. Para un jurista como Galarza, esto no es solo una crisis política, es la destrucción del suelo bajo sus pies. Porque de pronto la pregunta ya no es ¿qué dice la ley?, sino ¿quién manda hoy aquí? Y esa pregunta en una guerra civil se responde con armas. En los primeros compases del conflicto, la República intenta reorganizarse, resistir, mantener una estructura mínima. En ese caos, los ministerios no son oficinas, son trincheras administrativas. Cada documento puede ser una orden de vida o muerte. Cada nombramiento puede cambiar el equilibrio de fuerzas. Galarza se ve arrastrado a un escenario donde el derecho ya no es un escudo perfecto, sino una herramienta que puede ser usada para contener el desorden o para justificarlo. Y ahí aparece el conflicto central de su vida. Defender un Estado asediado sin permitir que, en nombre de la defensa, el Estado se convierta en algo irreconocible. La guerra no solo enfrenta ejércitos, enfrenta miedos. En la retaguardia la paranoia crece. Se buscan traidores, quintacolumnistas, conspiradores, se multiplican las denuncias. La gente desaparece. Y en medio de esa oscuridad, la administración intenta poner reglas donde ya casi no hay reglas. Para alguien como Galarza, cada día es una prueba. ¿Hasta dónde se puede endurecer la seguridad sin romper la legitimidad? ¿Cómo se controla la violencia cuando la violencia se ha vuelto el idioma común? Y el tiempo, otra vez, se convierte en un enemigo. No es un enemigo abstracto, es un reloj que marca la supervivencia del régimen. Cada semana perdida es territorio perdido, moral perdida, aliados perdidos. La República necesita resultados, necesita orden, necesita resistir, y quienes están en el aparato del Estado sienten esa presión como una mano en la garganta. Galarza, formado para pensar con calma, se ve obligado a decidir con urgencia. En su mesa no hay teorías, hay informes, nombres, amenazas y la certeza de que el país se está desangrando. En ese punto, su biografía deja de ser la historia de un estudiante brillante o de un político en ascenso. Se convierte en la historia de un hombre atrapado entre dos fuegos, el de los sublevados que quieren destruir la República y el del descontrol interno que puede destruirla desde dentro. Y mientras España se divide en frentes, él empieza a comprender que su destino ya no dependerá solo de su talento, sino de algo mucho más cruel. De si la historia le concede tiempo suficiente para que la ley vuelva a significar algo. El golpe ha estallado y de pronto, la República ya no es un proyecto, es una urgencia. En Madrid, las sirenas y los disparos no son un fondo sonoro, son el metrónomo de cada decisión. Y Ángel Galarza Gago, el jurista que había creído en el Estado como en una arquitectura de normas, descubre que ahora el Estado es un edificio en llamas. La pregunta ya no es qué es lo correcto, sino qué se derrumba primero si no actúas hoy. Hay un contraste que lo persigue como una pesadilla. En tiempos de paz, una firma es un trámite. En guerra, una firma es un destino. Y él está cada vez más cerca del lugar donde se firman los destinos. En los primeros meses, la República intenta recomponer su columna vertebral, ministerios que cambian de sede, funcionarios que trabajan con ventanas tapadas, expedientes que se redactan con prisa porque el papel también parece escasear. La retaguardia se llena de rumores, quintacolumnistas, saboteadores, traidores. La palabra seguridad se convierte en un cuchillo de doble filo. Si aprietas demasiado, te conviertes en lo que dices combatir. Si aflojas, te acusan de dejar entrar al enemigo. Galarza se mueve en ese filo. Su conflicto real no es una rivalidad personal, ni una ambición de tribuna.
Es el choque brutal entre legalidad y supervivencia. Defender un Estado asediado sin permitir que, en nombre de la defensa, el Estado se desfigure. Y lo peor es que no hay tiempo para filosofar. El reloj no marca horas. Marca frentes que caen, columnas que avanzan, ciudades que se quedan sin pan. En ese clima, su perfil, técnico, jurídico, de aparato, se vuelve valioso. No es el hombre del mitin, es el hombre del engranaje. Y en una guerra, el engranaje decide si un gobierno funciona o se descompone. La República necesita ordenar fuerzas, coordinar mandos, controlar la retaguardia, sostener la administración. Cada día sin control es un día en que la violencia se privatiza, se dispersa, se vuelve incontrolable. Y cuando la violencia se privatiza, la autoridad se evapora. Pero ordenar en guerra significa tocar intereses, miedos, venganzas, significa decir no a quien cree tener derecho a hacerlo todo por la causa. Significa intentar imponer procedimientos cuando la gente exige atajos. Y ahí aparece el primer giro incómodo. El jurista que soñaba con garantías se ve empujado a un terreno donde las garantías se negocian, con urgencia, y donde cualquier matiz puede interpretarse como traición. La presión no viene solo del enemigo exterior, viene también de dentro, de la fragmentación política, de las milicias, de los comités, de la desconfianza entre aliados. La República, para sobrevivir, necesita centralizar, disciplinar, convertir la energía dispersa en un mando eficaz. Y esa tarea, que en un manual suena administrativa, en la realidad es explosiva, porque centralizar es quitar poder a alguien. Y en 1936 quitar poder puede costarte la vida. Galarza asciende en ese torbellino hasta un punto en el que su nombre queda asociado a la seguridad del Estado republicano. Y entonces el tiempo se vuelve un enemigo personal. No tiene meses para construir instituciones. Tiene días para evitar que el caos devore la retaguardia. La guerra impone una cuenta atrás constante. Cada atentado, cada sabotaje, cada rumor de conspiración acelera el reloj. En noviembre de 1936, Madrid se convierte en símbolo y en trampa. La capital resiste, pero resiste al precio de vivir al borde del colapso. El gobierno se desplaza a Valencia, y la ciudad queda como un corazón expuesto. En ese escenario, la seguridad no es un concepto. Es la diferencia entre que la administración siga existiendo o se disuelva en pánico. Galarza, en el área de gobernación, se enfrenta a un dilema que no tiene solución limpia. ¿Cómo contener la infiltración y el sabotaje sin abrir la puerta a la arbitrariedad? ¿Cómo frenar la violencia descontrolada sin desarmar la defensa? Y aquí llega otro contraste brutal, de esos que no se olvidan. Mientras en el frente se muere por metros de tierra, en la retaguardia se muere por sospechas. Un vecino que denuncia a otro, un portero que escucha una frase, un papel encontrado en un bolsillo. La guerra convierte la vida civil en un interrogatorio permanente, y el Estado, si quiere seguir siendo Estado, tiene que decidir qué hace con ese océano de denuncias, miedos y venganzas. Galarza intenta moverse con la lógica del jurista, ordenar, encauzar, someter a control. Pero la guerra no respeta la lógica. La guerra premia la rapidez, castiga la duda, y él, que sabe que la duda es parte de la justicia, se ve obligado a actuar como si la duda fuera un lujo. Su nombre queda ligado a decisiones duras, a medidas de seguridad, a la necesidad de controlar una retaguardia donde la violencia podía convertirse en un segundo frente. Y, sin embargo, el enemigo no es solo el desorden, es también la propaganda. Porque en una guerra civil, cada acto administrativo puede ser convertido en arma narrativa. Lo que para unos es defensa, para otros es represión. Lo que para unos es orden, para otros es terror. Y esa batalla por el relato es tan feroz como la de las trincheras. En 1937 la República intenta consolidar un mando más centralizado. La guerra se alarga, y con la duración llega el desgaste. El hambre, el cansancio, la desmoralización, las luchas internas. La tensión entre distintas familias políticas se vuelve más peligrosa porque ya no se discute sobre reformas, se discute sobre quién controla la guerra. Y controlar la guerra es controlar el Estado. Galarza, desde su posición, se encuentra en medio de esa fricción. No puede permitirse ser solo un técnico. Cada decisión técnica tiene lectura política. Cada nombramiento, cada orden, cada reorganización de fuerzas de seguridad se interpreta como un movimiento en un tablero donde todos sospechan de todos. Y el reloj sigue corriendo. Mientras se discute en despachos, en el frente se pierde sangre. El giro inesperado es que, cuanto más se intenta construir un Estado fuerte para resistir, más se revela la fragilidad del propio bando. La República lucha contra un enemigo militar disciplinado, pero también contra su propia dispersión.
Y esa dispersión no es abstracta. Son choques, purgas, enfrentamientos entre quienes, en teoría, deberían estar del mismo lado. La guerra dentro de la guerra. En ese contexto, la figura de Galarza se vuelve incómoda para muchos. Para unos, representa la necesidad de un Estado que controle y limite. Para otros, simboliza un aparato que no confían en dejar en manos ajenas, y él, que había entrado en política creyendo que la ley podía domar al poder, descubre que el poder, en guerra, intenta domar a la ley. La cuenta atrás se vuelve más cruel cuando la guerra empieza a inclinarse. No ocurre de golpe, ocurre como una hemorragia lenta. Se pierden posiciones, se pierden recursos, se pierde aire internacional, y con cada pérdida, la presión sobre la retaguardia aumenta. Más sospechas, más miedo, más necesidad de mano dura. Es el tipo de espiral que devora a los gobiernos desde dentro. Galarza vive esa espiral desde el centro administrativo, y aquí el conflicto se vuelve íntimo. No es solo el Estado el que está en juego, es su propia identidad. ¿Qué significa ser jurista cuando la ley se usa como herramienta de guerra? ¿Qué significa ser republicano cuando la república, para sobrevivir, se ve tentada a parecerse a aquello que combate? A medida que se acerca 1938, la sensación de límite se hace física. No es solo que falten armas o alimentos, falta esperanza. Y cuando falta esperanza, la gente busca culpables. Los culpables suelen ser los que firman papeles, los que representan instituciones, los que encarnan el aparato. En tiempos de derrota, el aparato se convierte en chivo expiatorio. El reloj, otra vez, ya no marca solo la supervivencia del régimen, sino la supervivencia personal. Porque si la república cae, los nombres quedan, los expedientes quedan, las firmas quedan, y en el otro lado no habrá matices. Habrá vencedores escribiendo listas. En los últimos compases de la guerra, el Estado republicano se contrae, se traslada, se reorganiza, intenta resistir con lo que queda. Y Galarza, que ha vivido la guerra desde la administración, entiende que el final no será una negociación elegante, sino una ruptura. La derrota no será un cambio de gobierno, será una caza. Cuando el derrumbe se vuelve inevitable, aparece el último giro de esta etapa. El jurista que había apostado por el Estado se ve obligado a pensar como fugitivo, no porque haya dejado de creer en la ley, sino porque sabe que la ley, en manos del vencedor, será otra cosa. La misma palabra, un contenido distinto. La misma forma, un propósito opuesto. La salida no es un viaje, es una amputación. Dejar atrás el país, los archivos, los pasillos donde se discutía el destino de España, dejar atrás incluso la posibilidad de defenderse con argumentos, porque en la España que viene, los argumentos no serán escuchados, serán pruebas en tu contra. Y así, con el tiempo convertido en enemigo absoluto, Ángel Galarza Gago cruza el umbral más duro de su vida pública, el paso de gobernar a sobrevivir. La guerra no solo ha destruido ciudades, ha destruido el terreno donde él sabía moverse, y mientras el mapa se tiñe de un solo color, él comprende que su verdadero juicio no será en un tribunal, sino en la memoria implacable de los vencedores. Si alguna vez te dijeron que el poder es un despacho, imagina esto. Un despacho que tiembla con cada bombardeo, donde el teléfono suena como una sentencia y donde una orden puede salvar una ciudad o encender una matanza. Ángel Galarza Gago entra en la zona más oscura de la República con una obsesión casi física, que el Estado no se convierta en una jauría. Pero la guerra no negocia con juristas. La guerra exige sangre, velocidad y silencio. Cuando el gobierno republicano se desplaza y Madrid queda como un corazón expuesto, la seguridad interior deja de ser un asunto de reglamentos y pasa a ser una cuestión de minutos. En ese tablero, Galarza, ya identificado con el área de gobernación, se mueve entre dos fuegos: el enemigo que infiltra, sabotea y conspira, y la retaguardia propia, donde el miedo fabrica culpables a la velocidad de un rumor. Su conflicto real, el que lo persigue sin descanso, no es ganar influencia, sino impedir que la defensa se convierta en barbarie. Sin que por ello el Estado se deshaga, la escena se repite con variaciones crueles. Llegan denuncias, listas, nombres, un portero que oyó algo, un vecino que vio a alguien, un papel sin firma. Y detrás, la presión política. Hay que actuar. En una guerra civil, la palabra actuar suele significar detener, incautar, cerrar, depurar, y cada medida tiene un doble filo. Si no haces nada, te acusan de permitir la quinta columna. Si haces demasiado, te acusan de construir un terror propio. Galarza intenta imponer un principio que suena casi ingenuo en 1937, que la violencia no sea privada,
que no la ejerzan comités sin control, que el Estado, aunque herido, siga siendo Estado. Pero el Estado republicano en esos meses es un animal fracturado. Hay ministerios, sí, pero también milicias, partidos, sindicatos, servicios de información que compiten, mandos que desconfían unos de otros. Centralizar no es una palabra técnica, es una declaración de guerra interna, y ahí aparece un giro que lo vuelve aún más vulnerable. Cuanto más intenta ordenar, más enemigos se fabrica dentro del propio bando. Porque ordenar significa quitar poder. Y en 1937, quitar poder puede equivaler a firmar tu propia condena. La tensión se vuelve insoportable cuando la guerra dentro de la guerra estalla en la superficie. Las luchas entre familias políticas, la disputa por el control de la retaguardia, la batalla por quién manda realmente en la seguridad. Todo eso convierte cada decisión administrativa en un acto político explosivo. Galarza no puede refugiarse en la neutralidad del jurista. La neutralidad, en ese clima, se interpreta como sabotaje, y, sin embargo, él insiste en una idea que le cuesta aliados. Sin procedimientos, sin mando claro, sin límites, la República no solo puede perder la guerra, puede perder el alma antes de perder el territorio. El tiempo, además, se vuelve un enemigo con rostro. No es una metáfora. Es un calendario que se encoge. Cada semana trae una noticia peor. Cada mes se siente como una amputación. La guerra se alarga y con la duración llega el desgaste. Hambre, colas, frío, desmoralización. La gente no discute ya sobre reformas o futuro. Discute sobre pan, sobre seguridad, sobre quién tiene la culpa. Y cuando una sociedad entra en ese túnel, busca culpables con desesperación. Los culpables suelen ser los que firman, los que ordenan, los que representan el aparato. Galarza, precisamente por estar en el engranaje, se convierte en un blanco perfecto para el resentimiento de todos, para los que quieren mano dura y para los que temen la mano dura, para los que exigen rapidez y para los que piden garantías. En ese clima la propaganda hace el resto. Cada medida de seguridad se convierte en un arma narrativa. Lo que para unos es contener el sabotaje, para otros es represión. Lo que para unos es disciplinar fuerzas, para otros es traicionar la revolución. Y lo más cruel es que, en una guerra civil, el relato no es un comentario, es un frente que decide apoyos, lealtades, incluso supervivencias. Galarza lo entiende tarde y a golpes. No basta con hacer, hay que sobrevivir a cómo te cuentan. La República intenta consolidar estructuras, pero la realidad es que el suelo se mueve. En 1938, la sensación de límite se vuelve física. Falta material, falta combustible, falta aire internacional. Y cuando falta aire, el miedo se vuelve tóxico. La seguridad interior se endurece porque el Estado siente que se le escapa el control. Y ahí aparece el dilema más corrosivo para alguien como Galarza. ¿Cómo sostener un mínimo de legalidad cuando el enemigo avanza y la retaguardia se llena de pánico? ¿Cómo impedir que la sospecha se convierta en método? Hay imágenes que lo persiguen. Oficinas improvisadas, expedientes redactados con prisa, órdenes que salen mientras afuera suenan explosiones. Y sobre todo la conciencia de que cada firma deja rastro. En tiempos normales, un documento se archiva. En tiempos de derrota, un documento se convierte en prueba. Galarza empieza a ver el futuro como una sala de interrogatorio construida por los vencedores. No es paranoia, es cálculo. Sabe que si la República cae, no habrá matices, no habrá contexto. Habrá listas, habrá nombres, habrá responsabilidades atribuidas sin defensa posible. Y entonces el reloj cambia de sonido. Ya no marca solo la supervivencia del régimen, marca la supervivencia personal, porque el final se acerca como una marea oscura. No llega de golpe, llega por capas, se pierden posiciones, se pierden ciudades, se pierde la iniciativa. La administración se contrae, se desplaza, se reorganiza con lo que queda. Y en ese encogimiento del Estado, la seguridad se vuelve aún más obsesiva. Cuanto más débil te sientes, más tentación tienes de apretar. Pero apretar, en un cuerpo político fracturado, puede romperlo del todo. En los últimos compases, la palabra evacuación deja de ser logística y se convierte en destino. La República se mueve, se repliega, intenta sostener una continuidad que ya parece fantasma, y Galarza, que había vivido la guerra desde el centro administrativo, empieza a pensar en términos que jamás habría aceptado en 1931. Rutas, fronteras, papeles de salida, contactos. El jurista se ve obligado a aprender el lenguaje del fugitivo, no porque renuncia a la ley, sino porque entiende que la ley, en manos del vencedor, será otra cosa. La misma palabra, un contenido invertido. Aquí llega el giro más amargo.
El hombre que había intentado que el Estado no se descompusiera en violencia, descubre que, al final, el Estado puede desaparecer y dejarlo a él expuesto, desnudo, con su nombre como única pertenencia y como principal peligro. Porque un nombre en una posguerra pesa más que una maleta. Un nombre abre puertas o abre celdas. La cuenta atrás se vuelve concreta. No hay meses, hay días, hay horas. Hay trenes que salen llenos, carreteras colapsadas, puertos donde la gente mira el horizonte como si el mar fuera una última ley. Y en medio de ese caos, Galarza entiende que el final no será una negociación elegante ni un cambio de gabinete. Será una ruptura, una caída con persecución, una derrota con casa. Cuando finalmente cruza el umbral del exilio, no lo hace como quien cambia de país. Lo hace como quien se arranca una parte del cuerpo, deja atrás archivos, pasillos, discusiones, decisiones, deja atrás incluso la posibilidad de explicarse, porque en la España que viene, explicarse no será un derecho, será un riesgo. Cada argumento podrá convertirse en confesión, cada matiz en agravante. Y así, sin ceremonias, sin épica, con el ruido de la guerra todavía pegado a la ropa, Ángel Galarza Gago pasa de gobernar a sobrevivir. El hombre del engranaje se queda sin máquina. El jurista se queda sin tribunal. Y lo que le espera al otro lado no es descanso, sino una nueva batalla. La de existir sin patria, con el tiempo convertido en enemigo, absoluto, y con una certeza clavada en la garganta, que los vencedores no solo ganan el territorio, intentan ganar también la memoria. El exilio no empieza cuando cruzas una frontera. Empieza cuando te das cuenta de que tu nombre ya no es un nombre, es una diana. Ángel Galarza Gago sale de España con esa sensación pegada a la piel, como si la tinta de cada documento firmado durante la guerra se hubiera convertido en pólvora. Y lo más cruel es el contraste. Hace nada discutía decretos, jerarquías, competencias. Ahora discute con el tiempo, con el hambre y con el miedo, porque el reloj de pronto no marca horas. Marca oportunidades de no caer en manos del vencedor. La derrota republicana no trae solo silencio. Trae una maquinaria de depuración de expedientes, de condenas, de relatos únicos. Para alguien que había vivido en el corazón del Estado, el peligro es doble. No solo lo buscan por lo que hizo, sino por lo que representa. En la España de Franco, el antiguo ministro no es un adversario político, es un ejemplo. Y un ejemplo se exhibe o se destruye. Galarza lo sabe. Por eso el exilio no es una elección romántica, sino una carrera con un límite brutal. Si se queda, lo aplastan. Si huye, lo persigue la sombra de lo que fue. En Francia la primera lección es humillante. La historia no paga alquiler. El hombre que había tenido despacho, escoltas, reuniones interminables, se encuentra con colas, papeles, incertidumbre. El exilio republicano es una multitud de biografías rotas que intentan recomponerse con lo único que queda. Contactos, idiomas a medias, oficios improvisados, y sin embargo incluso allí, incluso lejos, la guerra no termina, porque el mundo se prepara para otra guerra, más grande, más industrial, más fría. Y cuando Europa se incendia, los exiliados españoles descubren un giro que nadie había pedido. El refugio puede convertirse en trampa. La ocupación alemana y el régimen de Vichy convierten a Francia en un tablero peligroso. De pronto, ser refugiado no es solo ser pobre, es ser vulnerable a detenciones, a entregas, a chantajes. La frontera que te salvó puede volverse una pared. Y en ese clima, Galarza vive con una presión constante. No basta con estar fuera de España, hay que evitar que te devuelvan. La palabra extradición se convierte en un monstruo cotidiano. No hace falta que ocurra para que te gobierne. Basta con que sea posible. En esos años, la vida se reduce a lo esencial. Moverse con discreción, sostener redes, buscar protección. El exilio republicano se organiza como puede. Asociaciones, comités, publicaciones, discusiones interminables sobre qué se hizo mal y qué se podría hacer si el mundo cambia. Pero el mundo cambia de una forma que no favorece a España. Termina la Segunda Guerra Mundial. Y por un instante, muchos creen que el franquismo caerá arrastrado por la derrota del fascismo europeo. Ese instante es un espejismo. Llega la Guerra Fría, y el régimen de Franco aprende a venderse como anticomunista útil. El giro geopolítico es un golpe seco para los exiliados. La esperanza de retorno se aleja no por falta de razón, sino por exceso de intereses ajenos. Para Galarza ese cambio es especialmente amargo. Él había vivido la política como arquitectura institucional, como equilibrio de fuerzas, como derecho, y ahora ve que el derecho internacional,
la moral de los vencedores, la retórica de la democracia, todo eso puede doblarse cuando conviene. La República no solo perdió una guerra, perdió el marco en el que su causa podía ser escuchada. Y entonces aparece el conflicto más íntimo, el más corrosivo. ¿Cómo seguir siendo un hombre de Estado cuando ya no hay Estado? ¿Cómo sostener una identidad pública cuando tu país te ha convertido en enemigo oficial? En el exilio, Galarza no es un espectador. Mantiene vínculos con el socialismo español, con el universo republicano disperso, con la necesidad de sostener una legitimidad que el franquismo intenta borrar, pero esa legitimidad vive en el aire, y el aire no alimenta. La vida cotidiana exige soluciones concretas, trabajo, residencia, seguridad, y cada trámite es una escena de tensión. Un sello puede significar estabilidad. Una negativa puede significar clandestinidad. La burocracia, que antes era su herramienta, ahora es su juez. Hay algo casi cinematográfico y cruel en la imagen del antiguo ministro esperando turno ante una ventanilla, con documentos que prueban quién es, pero que no garantizan nada. Porque en el exilio tu pasado puede ser prestigio o puede ser carga. Para algunos, Galarza es un símbolo de la República. Para otros, es un nombre asociado a los años más duros, a decisiones de seguridad, a polémicas que no se apagan. Y esa ambivalencia lo acompaña como un ruido de fondo. Incluso entre los suyos, la guerra dejó heridas que no cicatrizan. El tiempo, además, empieza a jugar su partida más despiadada. No es solo el tiempo político, la espera de un cambio. Es el tiempo biológico. Los años pasan, y con ellos se van apagando energías, se estrechan posibilidades. La cuenta atrás del exilio no tiene fecha oficial, pero existe. Es la distancia creciente entre el hombre y la España que recuerda. Cada año fuera hace que el regreso sea más difícil, no solo por Franco, sino por la vida misma. Los amigos envejecen, las redes se rompen, las noticias llegan deformadas, y la memoria se convierte en un territorio en disputa, porque el franquismo no se conforma con gobernar. Quiere reescribir, quiere que la República sea un paréntesis criminal, que sus dirigentes sean caricaturas, que la guerra sea un relato de salvación. Para alguien como Galarza, que había intentado, con mayor o menor éxito, con aciertos y errores, sostener una idea de Estado en medio del caos, esa reescritura es una segunda derrota. No te quitan solo el país, te quitan el sentido. Y ahí aparece un nuevo tipo de resistencia, menos visible pero igual de intensa. Resistir en la memoria, resistir en el testimonio, resistir en la conversación, resistir en la negativa a aceptar el relato del vencedor. Sin embargo, el exilio también tiene su propia violencia, la de la dispersión. Los republicanos se reparten por países, por continentes, por idiomas. Algunos se instalan en América Latina, otros sobreviven en Europa, otros se pierden en la pobreza o en el silencio. La política en el exilio se vuelve muchas veces una política de sombras. Reuniones discretas, manifiestos que circulan entre convencidos, debates sobre legitimidades que el mundo exterior apenas escucha, y en ese escenario, Galarza vive una paradoja. Su experiencia de gobierno es enorme, pero su capacidad de influir en la realidad española es mínima. Es como tener un timón en las manos, sin barco. Aún así, su figura no desaparece. Su nombre sigue apareciendo en el mapa del exilio republicano, en la memoria de quienes intentan sostener una continuidad institucional, y esa continuidad, aunque frágil, tiene un valor simbólico. Es la prueba de que la República no se rindió en el plano moral, aunque fuera derrotada militarmente. Pero el símbolo no protege del desgaste. La vida en el exilio es una suma de renuncias pequeñas. Renunciar a la calle conocida, al idioma sin acento, al gesto automático de pertenecer, y cada renuncia acumulada pesa como una piedra. En los años 50 y 60, el mundo se moderniza a una velocidad que hace aún más dolorosa la inmovilidad española bajo la dictadura. España empieza a abrirse económicamente, a recibir turismo, a vender una imagen de normalidad, y esa normalidad es para los exiliados una provocación, porque significa que el régimen no solo sobrevive, se adapta. Y cuando un régimen se adapta, el retorno se convierte en una palabra cada vez más lejana. Para Galarza, esa constatación es un golpe final a la esperanza política inmediata. Ya no se trata de cuándo caerá Franco, sino de cuánto durará esto, y cuánto duraremos nosotros. El conflicto con el tiempo se vuelve personal. La cuenta atrás ya no es la de una frontera o una detención, es la del cuerpo. Y en esa etapa, la vida de Galarza se va cerrando como un círculo extraño. El jurista que creyó en la fuerza de las instituciones
Termina viviendo en un mundo donde las instituciones que lo protegían han sido destruidas o capturadas. Su batalla final no es por un ministerio, ni por una ley, ni por una reforma. Es por no ser reducido a una etiqueta. Porque la etiqueta es el arma favorita de las dictaduras. Rojo, criminal, responsable. Palabras que simplifican una vida compleja hasta convertirla en un objeto fácil de odiar. Y Galarza, con su trayectoria, del socialismo y el parlamentarismo a la gestión de la seguridad en guerra, es especialmente vulnerable a esa simplificación. Su legado queda atrapado en una tensión. Para unos, fue un hombre que intentó sostener el Estado en el abismo. Para otros, un actor, de decisiones duras en un tiempo sin piedad. Y lo cierto es que la historia rara vez concede el lujo de la pureza cuando todo se derrumba. El 27 de julio de 1966, Ángel Galarza Gago muere lejos de la España por la que había peleado en los tribunales, en el Parlamento y en el gobierno. Muere sin ver el final del franquismo, sin el regreso que tantos imaginaron como reparación, y ahí está el golpe más silencioso. El exilio no siempre mata con balas, a veces mata con la espera de una puerta que no se abre, con la espera de una justicia que no llega, con la espera de un país que se queda al otro lado como una fotografía que se va borrando, pero su muerte no cierra el conflicto, lo desplaza, porque el verdadero campo de batalla después es la memoria. ¿Qué se recuerda de él? ¿Qué se omite? ¿Qué se exagera? ¿Qué se condena sin contexto? La España que vendrá, la que años después transite hacia la democracia, tendrá que mirar atrás y decidir cómo nombrar a quienes vivieron en el centro del huracán. Y en ese juicio de la memoria, Galarza queda como una figura incómoda, precisamente porque encarna la pregunta que nadie quiere responder, del todo. ¿Qué hace un Estado cuando se defiende al borde del colapso? Su biografía, vista desde lejos, parece una línea trágica. Ascenso político, responsabilidad extrema, derrota, exilio, muerte sin retorno. Pero si se mira de cerca, hay otra lectura, más inquietante. La de un hombre que creyó que el derecho podía contener la violencia, y que terminó comprobando que, cuando la sociedad se rompe, el derecho se convierte en un hilo finísimo, fácil de cortar. Su vida es una advertencia con rostro humano. Las instituciones no son eternas. La legalidad no es automática. La democracia no es un estado natural, sino una construcción frágil, y quizá por eso su historia sigue mordiendo. Porque no es solo la historia de un ministro republicano derrotado, es la historia de alguien que, en medio de una guerra civil, intentó que el poder no se convirtiera en venganza sin control, y que luego fue arrojado a un mundo donde el poder vencedor quiso borrar incluso la posibilidad de matices. Al final el enemigo no fue solo Franco, ni solo la guerra, ni solo la propaganda. Fue el tiempo. Ese animal que devora gobiernos, devora países, devora nombres. Si nadie los pronuncia con honestidad, si hoy pronunciamos Ángel Galarza Gago, no es para absolverlo ni para condenarlo con comodidad. Es para mirar de frente una vida atravesada por el dilema más brutal de la política. Elegir bajo presión, decidir con información incompleta, actuar con el miedo respirándote en la nuca, y entender que a veces la derrota más grande no es perder el poder, es perder el derecho a contar tu propia historia.